Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de Fe y Esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y para mí es una verdadera alegría poder acompañarte en esta nueva edición del Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde nos adentramos en un tema profundamente ligado al corazón de nuestra fe y al soplo vivo de Dios en nuestras almas, del fuego a la misión, el Espíritu Santo y sus 7 dones para el hombre de hoy. Acabamos de celebrar Pentecostés, esa gran solemnidad donde el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como fuego sobre los apóstoles. Pero el Espíritu no se quedó en el cenáculo. No fue un evento del pasado. Hoy, este miércoles después de Pentecostés, estamos en un tiempo ordinario, un tiempo sagrado donde la gracia no hace ruido, pero transforma, donde el Espíritu sigue actuando, no con lenguas de fuego, sino con la constancia de quien camina iluminado por dentro. Este programa es una invitación a no dejar que Pentecostés quede atrás como una fecha más, porque si el Espíritu vino, fue para quedarse. Y vino con dones reales, concretos y poderosos. Hoy los vamos a conocer con profundidad, a distinguir con claridad y a pedirlos con humildad, para que en lo ordinario cada día vos podás vivir con fuego y propósito y santidad. Así que arranquemos esta misión juntos. Pero antes de comenzar, quiero hacer una invitación muy especial. Este mes de junio celebramos 350 años del Sagrado Corazón de Jesús con 2 conferencias imperdibles en Broward y en Miami, predicadas por nuestro querido Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores de los Dominicos. Ven a encontrarte con el corazón de Jesús y consagrar tu familia a Él. Así que si quieres ir, reserva tus entradas en Radio María SP.org o llama al 305-615-5656. Bueno, es un gusto como siempre compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, en Facebook Live y otras plataformas donde el Señor en su providencia nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos como siempre lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En esta edición vamos a recorrer juntos 4 segmentos que forman un camino claro y vivencial para conocer, acoger y vivir los 7 dones del Espíritu Santo, especialmente ahora que entramos en el tiempo ordinario. Iniciaremos con una introducción profunda a los dones del Espíritu Santo, cuál fue su origen bíblico, el desarrollo
en la tradición de la iglesia y lo que significan realmente para vos y para mí hoy como hombres católicos. Luego nos vamos a adentrar en los primeros 4 dones, en la sabiduría, el entendimiento, la ciencia y el consejo, que los conocemos como los dones del intelecto espiritual. Vamos a ver cómo se diferencian, cómo actúan en el alma y cómo podemos pedirlos con claridad. En el tercer segmento vamos a explorar los otros 3 dones, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios, también conocido como asombro y reverencia ante Dios. Dones que tocan el corazón y transforman nuestra forma de vivir. Finalmente, en el cuarto segmento vamos a cerrar con una mirada pastoral y práctica. Cómo vivir estos dones en lo ordinario, cómo distinguirlos en la vida cotidiana y cómo encenderlos en vos y en mí cada día a través de la oración, de la liturgia y de esa vida concreta que nosotros llevamos. No te vayas, volvemos en breve para iniciar con nuestro primer segmento. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenido a este nuevo espacio en el que entramos en comunión como hombres de fe para dejarnos interpelar por la fuerza viva del Evangelio. Soy Leo Janón. Hoy entramos a un tema que puede ser incómodo para algunos o desafiante para otros, pero absolutamente necesario para todos, los dones del Espíritu Santo. No como una idea bonita, ni como algo que solo aparece en los libros de teología o de catecismo, sino como dinamita celestial que ya tenemos en nuestra alma, aunque tal vez nunca hayamos encendido esa dinamita, o a lo mejor sí, pero no estamos conscientes de que es el Espíritu el que trabaja por nosotros. Vivimos en un mundo que nos empuja a vivir de forma superficial, a quedarnos en lo inmediato, a correr detrás de cosas que no salvan ni que transforman. Pero si sos un hombre bautizado, confirmado, si alguna vez le dijiste al Señor, te entrego mi vida, entonces tenés un fuego dentro que no vino para dormir, sino para consumirte por Dios. Ese fuego es el Espíritu Santo y viene cargado con 7 dones que no son para decoración espiritual, son para batalla, son para misión. Entonces este programa de hoy no es simplemente informativo, es una provocación espiritual, porque si vos querés de verdad ser un hombre de Dios, no un simpatizante, no un católico de ocasión, entonces vas a tener que activar estos dones en vos. Vas a tener que dejar que el Espíritu tome control. Así que prepárate, hermano, porque hoy el Espíritu no viene a darte palmaditas, viene a encenderte. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Si sos de los que han sentido que algo falta, que orás pero no sentís, que lees la Biblia pero no te transforma, que luchás contra el pecado pero no avanzás, este mensaje es para vos. Porque los dones del Espíritu Santo no son un adorno bonito que se menciona en Pentecostés y después se olvida. No, son fuerza real, presencia concreta de Dios en vos que te habilita para vivir como hijo suyo. Y lo más impactante es que no tenés que hacer nada para merecerlos. Ya los recibiste en el bautismo y fueron fortalecidos en la confirmación. Pero la pregunta es, ¿los usamos? ¿O los tenemos como herramientas guardadas acumulando polvo espiritual mientras vos y yo peleamos con nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces intentamos cambiar, mejorar, ser más pacientes, más firmes y no podemos? Es porque los dones están apagados en nosotros, porque no se activan solos. Necesitan oración, vida sacramental, obediencia interior, docilidad. Querido hermano, sin los dones no hay santidad. Podemos tener buena voluntad, pero no tenemos fuerza espiritual para sostenernos en el combate. Los dones son como la gasolina que mueve el alma. Sin ellos, la vida cristiana se vuelve cansada, repetitiva, sin frutos. ¿Queremos de verdad avanzar? ¿Queremos dejar de tropezar en el mismo pecado año tras año, día tras día?
Entonces despertemos, porque no se trata de hacer más cosas para Dios, se trata de dejar que Dios haga más en nosotros. Y eso sucede cuando dejamos que el Espíritu actúe con sus dones. Pidámoselos, invoquémoslos, digámosle: Espíritu Santo, abrí mi alma y encendé lo que está dormido. No esperemos más. Hoy es el día para pasar de la mediocridad espiritual a esa madurez del cristiano. Bueno, desde los primeros siglos, la Iglesia ha entendido que el Espíritu Santo no es simplemente un símbolo, sino una persona viva que habita en vos y yo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. San Basilio decía que el Espíritu transforma al alma como el fuego transforma al hierro. Es decir, lo penetra, lo enciende, lo vuelve incandescente. Y los dones son esa incandescencia espiritual. No es algo emocional, es un estado del alma que se deja gobernar, mover, guiar por Dios desde adentro. Y eso no se logra con esfuerzo humano, solo con docilidad, con disponibilidad, con abandono. Y la docilidad no es debilidad, es coraje para dejar de tener el control y rendirse al Espíritu. ¿Sabes qué distingue a un santo de una buena persona? No es que el santo haga más cosas, es que se deja hacer más por el Espíritu. Esa es la gran diferencia. El problema con muchos de nosotros los hombres es que queremos tener todo bajo control, planificar, razonar, decidir. Y eso está bien en muchas áreas de la vida, pero la vida espiritual no se controla, se entrega. ¿Queremos sabiduría? ¿Queremos discernimiento? ¿Queremos fortaleza? Tenemos que dejar que el Espíritu los produzca en vos y en mí. Y eso pasa cuando pasamos tiempo con Él, en silencio, en adoración, en la palabra, en la confesión, en la Eucaristía. La tradición de la Iglesia es clara. El Espíritu Santo es el alma de la vida cristiana. Sin Él podemos tener conocimientos, devociones, títulos, ministerios, pero no tendremos poder interior. Sin Él, el alma se seca. Entonces preguntémonos de frente, ¿vivimos conducidos por el Espíritu o por nuestras ideas? ¿Somos hombres dóciles o cristianos de autopiloto? Hoy el Espíritu quiere algo más de nosotros, no para dominarnos, sino para liberarnos. ¿Se lo vamos a permitir? Ahora, los dones no son carismas. Hay una diferencia que tenemos que distinguir entre gracia santificante y gracia carismática. Es importante que entendamos el hecho de no confundir dones con carismas. Los carismas, hablar en lenguas, sanación, profecía, liberación, son dones extraordinarios que el Espíritu da a algunos para el bien de todos. Pero los 7 dones del Espíritu Santo, esos que estamos hablando hoy, los tenemos vos y yo. Los tiene todo bautizado, son para todo. Y no vienen para que hagas cosas espectaculares, sino para que nos dejemos transformar desde adentro. Son parte de la gracia santificante, es decir, no para que brillemos en público, sino para que ardamos en lo secreto. Muchos hombres andan buscando experiencias fuertes, cosas sobrenaturales, emociones intensas en la fe, pero se les olvida lo más esencial, que el Espíritu Santo quiere primero conquistar el corazón. Antes de que hablemos en lenguas, el Espíritu quiere que aprendamos a dominar nuestra lengua cuando estemos enojados. Antes que impongamos manos, quiere que pongamos nuestras rodillas en el suelo cada mañana. Por eso no debemos confundir carisma con carácter, porque lo que sostiene un alma no es lo extraordinario, es lo profundo. Y acá es donde se pone serio el asunto. Vos podés tener carismas y estar en pecado mortal, pero no podés vivir con los dones activados si no estás en gracia. ¿Te das cuenta? Es decir, lo que sostiene tu fe, lo que hace que permanezcas, no es lo que mostrás afuera,
sino lo que el Espíritu trabaja en vos cuando nadie te ve. Por eso hoy más que nunca necesitamos hombres de oración, hombres de profundidad, hombres que busquen los dones del Espíritu, no para impresionar, sino para convertirse. ¿Sos uno de esos? ¿Por qué esos dones son esenciales para el hombre católico hoy? Mira, si hay un momento en la historia donde necesitamos hombres con los dones del Espíritu activos, es ahora. Estamos rodeados de un mundo que nos distrae, que relativiza todo, que nos hace pensar que el pecado no es tan grave, que la tibieza pues es normal, que la mediocridad espiritual es lo esperado. Y eso es una trampa mortal. Si no estás aferrado al Espíritu, si no tenés sus dones encendidos, te vas a perder sin darte cuenta. Vas a estar haciendo cosas para Dios, pero cada vez más lejos de Él. Los dones no son para que nos sintamos más espirituales. Son para que nos mantengamos firmes cuando todo alrededor se tambalea. Sabiduría para elegir lo eterno. Entendimiento para penetrar las verdades de la fe. Consejo para tomar decisiones con Dios. Fortaleza para no renunciar cuando la cruz se hace pesada. Ciencia para valorar lo creado sin idolatrarlo. Piedad para amar como hijo. Temor de Dios para no ofender al Padre que nos ama. Hermano, ¿no te parece que eso es exactamente lo que nos está faltando? Este mundo necesita hombres encendidos, no por ideas, no por ideologías, sino por el Espíritu Santo. Hombres que hablen con verdad, pero sobre todo que vivan con coherencia, que se levanten temprano a orar, que luchen contra el pecado, que amen a su familia, que sean testigos de Cristo donde nadie quiere serlo. Y eso no lo podemos lograr con fuerza humana, necesitamos los dones. Así que no es una opción, es urgente. O nos llenamos del Espíritu o nos vaciamos en el mundo. Después de esta pausa vamos a entrar al segundo segmento donde vamos a explorar los primeros 4 dones del Espíritu Santo, cómo se viven, cómo se activan y cómo pueden revolucionar la vida espiritual del hombre católico de hoy. No te lo perdás. Seguimos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Bienvenidos de regreso. Si el Espíritu Santo es el fuego, los dones son las llamas que purifican, que iluminan y que empujan a vivir distinto. No son teorías ni poesía espiritual, son realidades que si las activas en vos te cambian el carácter, te sanan el corazón y te alinean con la voluntad de Dios. En este segmento vamos a sumergirnos en los primeros 4 dones: sabiduría, entendimiento, consejo y fortaleza. Cada uno es una gracia especial que el Espíritu te da para formar en vos el corazón de un discípulo firme y dócil. Vos podés haber crecido en la iglesia, haber pasado por 1000 actividades pastorales, pero si no dejás que estos dones trabajen en lo profundo de tu alma, pues vas a seguir con los mismos bloqueos, los mismos miedos, los mismos pecados. Estos dones no son decorativos, son transformadores, son la respuesta de Dios a las batallas internas que vos vivís todos los días. Dudas, cansancio, decisiones difíciles, luchas morales, sequedades espirituales. Hermano, si querés ser un hombre nuevo, estos dones tienen que pasar de la teoría a la vida. Por eso te invito a que mientras escuchas esto no lo veas como una clase más, sino como una confrontación amorosa del Espíritu que te dice: esto lo puse en vos, usalo. Empecemos entonces con el primero de todos, la sabiduría. La sabiduría no tiene que ver con acumular conocimientos ni con ser muy leído. El don de sabiduría es ver el mundo con los ojos de Dios, es mirar tu vida, tu historia, tus luchas, tu familia, tus errores, tu vocación, todo desde lo alto.
Es cuando el Espíritu te levanta por encima del humo del día a día y te hace ver lo que de verdad importa. ¿Estás viendo tu vida con los ojos de Dios o con los ojos del mundo? Porque esa es la gran diferencia entre un católico tibio y un hombre lleno del Espíritu. El hombre sabio no es el que tiene respuestas para todo, es el que ha aprendido a valorar lo eterno sobre lo pasajero. La sabiduría te hace amar lo que Dios ama y despreciar lo que te separa de Él. Por eso, cuando este don se activa, cambian tus prioridades. Ya no buscas el éxito, buscas la fidelidad. Ya no soñas con comodidad, sino con santidad. Ya no te importa quedar bien, sino hacer el bien. Es un cambio total de enfoque, de corazón, de dirección. Tenemos ese don dormido, seguimos atrapados en decisiones basadas en miedos, en conveniencias, en ego. Bueno, pues hoy es el día para decirle al Espíritu Santo, dame tus ojos, Señor, porque con los míos no veo nada claro o lo veo turbio. Este don es el antídoto contra la superficialidad, contra la confusión, contra la relatividad, contra el egoísmo. Y lo necesitamos más que nunca porque si no vivimos con sabiduría, vamos a vivir a lo que no vale la pena. Y eso, hermano, es una tragedia espiritual. Hablemos del don del entendimiento. El entendimiento no es lo mismo que inteligencia. Podemos tener 2 títulos universitarios y no entender nada del plan de Dios para vos y para mí. Este don nos permite captar no con la cabeza, sino con el corazón, el sentido profundo de las cosas de Dios. Es como si el Espíritu nos abriera los ojos del alma para que comprendamos los misterios que antes nos parecían lejanos, pesados o aburridos. ¿Nunca te ha pasado que un día lees un pasaje de la Biblia y algo se te revela como nunca antes? Bueno, pues ese es el don del entendimiento actuando. Este don te arraiga en la fe. Ya no vivís de lo que otros dicen, sino de lo que vos mismo experimentás en lo profundo. Ya no repetís fórmula, ahora entendés el porqué de cada enseñanza. Y eso te hace firme, te da convicción, te convierte en un hombre que sabe por qué cree, por qué lucha, por qué vale la pena vivir según Cristo. ¿Cuántos hombres se alejan de la fe porque nunca pasaron de una comprensión superficial de Dios? Hermanos, si sentís que tu fe está floja, si te cuesta conectar con la palabra, si te aburrís en la misa o no encontrás sentido a lo que la iglesia enseña, necesitas este don. Pedilo con hambre, con anhelo, con sed. Decile al Espíritu, mostrame lo que no estoy viendo. Abrime el alma. Porque cuando el entendimiento se activa, el evangelio deja de ser un discurso y se vuelve fuego que arde por dentro. Hablemos del don del consejo. Discernir con Dios en cada decisión. El don de consejo es uno de los más urgentes para el hombre de hoy, porque estamos saturados de voces, opiniones, presiones, redes sociales, ruido, ideas humanas, pero muy poca dirección desde Dios si no la pedimos. Y este don justamente viene a eso, a enseñarnos a decidir con el corazón conectado al Espíritu. Nos da esa luz interior que no viene de vos y de mí, que nos susurra por dentro cuando algo está bien o cuando algo huele a pecado. ¿Te ha pasado alguna vez que vas a hacer algo y sentís una inquietud, una pausa? Eso puede ser el Espíritu queriéndote aconsejar, pero vos tenés que escucharlo. El consejo no es solo para los grandes problemas, es también para lo cotidiano. ¿Qué contestar cuando te provocan? ¿Qué responderle a tu hijo adolescente? ¿A qué proyecto decirle que sí o que no? ¿Cuándo callar y cuándo hablar? ¿Cómo corregir sin herir? ¿Qué hacer con ese resentimiento que venís arrastrando desde hace años? Pues el don de consejo nos convierte en hombres de discernimiento, no impulsivos ni indecisos, sino guiados por Dios. Porque no se trata de hacer lo que nos parezca, sino lo que agrada al Padre. Pero este don solo se activa si vivimos en oración, porque el Espíritu no grita, susurra. Y si vos y yo andamos con la agenda llena, sin espacios para el silencio, sin consultar al Señor antes de actuar, pues vamos a errar una y otra vez, aunque tengamos buenas intenciones.
Así que, hermano, si queremos vivir bien, vivamos con los oídos del alma abiertos. El Espíritu quiere guiarnos en todo, pero nos necesita despiertos. ¿Le vamos a dar el timón o vamos a seguir conduciendo solos? Pasemos al don de fortaleza. Perseverar cuando todo en nosotros quiere rendirse. La vida cristiana no es para débiles de corazón, es una lucha diaria contra vos mismo, contra el pecado, contra el desánimo, contra un mundo que se ríe de la fe. Y sin el don de fortaleza, pues no hay nadie que aguante. Este don es el que nos hace sentir que estamos fuertes, que nos hace seguir de pie cuando todo en vos y en mí quiera rendirse. Es el que nos empuja a seguir orando cuando no sentimos nada, a seguir fieles cuando todo alrededor nos dice que cedamos. Es como una columna interior que el Espíritu construye dentro de nosotros y es absolutamente necesario para los tiempos que estamos viviendo. Porque seamos honestos, vos y yo sabemos que hay días donde uno no quiere nada, donde todo pesa, donde hasta lo bueno cansa, donde el pecado parece más fácil, más placentero, más rápido. Y si en esos momentos no tenemos fortaleza, nos vamos a quebrar. Empezamos a justificar lo que antes llamábamos pecado. Empezamos a aflojar en lo que antes defendíamos con pasión. Y así empieza la caída lenta del alma, pero con el don de fortaleza podemos pasar por el fuego sin quemarnos. Estamos pasando por una prueba, una enfermedad, una decepción, una lucha que nos afloja. No te rindas. Pedile al Espíritu Santo que active ese don en vos, porque no es cuestión de fuerza humana, es gracia, es su poder en tu debilidad. Y acordate, el que persevera hasta el final, ese es el que se salva. No el que empieza con fuerza, sino el que termina fiel. La fortaleza no nos quita la cruz, pero nos da hombros nuevos para cargarla. Estos 4 dones, sabiduría, entendimiento, consejo y fortaleza que acabamos de ver, son una escuela interior para el alma del hombre que quiere vivir serio su fe. No son facultades mágicas ni privilegios de unos pocos, son gracias que ya tenemos, pero que necesitan ser despertadas, alimentadas y usadas. Y la única manera de hacerlo es con decisión, con humildad y con docilidad al Espíritu. Hoy en el mundo, pues se necesitan hombres que vean con sabiduría, que entiendan con profundidad, que decidan con Dios y que perseveren hasta el final. ¿Querés ser uno de esos? Entonces empezá hoy. Hacete la pregunta, ¿cuál de esos dones tengo más dormido? ¿Cuál necesito pedir con más fuerza? Y empecemos a vivir algo distinto, porque la fe no se trata de sentir bonito, sino de resistir con gracia, avanzar con propósito y amar con firmeza. Después de esta pausa vamos a entrar en el tercer segmento donde vamos a abordar los 3 dones restantes, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. 3 luces que completan esta obra maestra de Dios en el alma del creyente. No te lo perdás. Seguimos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso y vamos a estos 3 dones restantes para vivir con el alma despierta. Hemos hablado ya de 4 dones poderosos, ahora vamos a hablar de la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Y aquí necesitamos hacer una pausa y romper esquemas, porque si los pensás con criterios humanos los vas a minimizar, o peor aún, los vamos a malinterpretar. Pensamos en ciencia y se nos viene a la mente un laboratorio o una fórmula matemática. Pensamos en piedad y creemos que es poner cara de monje o gente de misa. Y en temor de Dios, bueno, pues ese casi suena como algo negativo, como un Dios que mete miedo. Y nada que ver. Estos 3 dones son luz pura para el alma. Nos despiertan del adormecimiento espiritual. Nos arrancan del ego religioso, nos quitan la máscara del cristiano de costumbre y nos hacen vivir con asombro, con ternura y con reverencia verdadera. Son dones que forman en vos y en mí una sensibilidad espiritual fina, que no solo nos ayudan a tomar buenas decisiones, sino que nos enseñan a vivir de cara a Dios, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo.
Así que abramos el corazón porque acá el Espíritu quiere afinar lo más profundo de vos y de mí. Si los primeros dones nos empujan hacia la batalla, estos tres nos empujan hacia la adoración. Nos reconectan con lo sagrado. Y en un mundo que ha perdido el sentido de lo divino, estos dones son más urgentes que nunca. El don de la ciencia. Cuando hablamos de ciencia en el mundo pensamos en datos, investigaciones, tecnología, teorías, eficiencias, pero el don de ciencia no se trata de saber más, sino de ver más profundo. Es la capacidad que te da el espíritu para ver la realidad creada como signo, como reflejo del amor de Dios. Es mirar al mundo sin quedarnos en la superficie. Es entender que todo lo que existe tiene una dirección, un propósito, un orden querido por el Creador. Este don te protege del materialismo, del consumismo, de la idolatría moderna. Te hace libre frente al apego. ¿Por qué? Porque cuando ves las cosas con este don, entendemos que nada creado es absoluto. Lo material es bueno, sí, pero no es de Dios. Y eso te permite usar las cosas sin que las cosas te usen a vos. El don de ciencia te hace agradecer más y apegarte menos. Te vuelve más contemplativo. Mirás una puesta de sol, el rostro de un hijo, una lágrima, y sabes que Dios está ahí. Y eso, hermano, te cambia la forma de vivir. ¿Querés salir del estrés, de la ansiedad, del vacío que deja el tener más y nunca llenarse? Pedí este don. El Espíritu Santo te va a enseñar a valorar las cosas sin adorarlas, a disfrutar sin esclavizarte, a trabajar sin que el trabajo te consuma, a vivir con los pies en la tierra, pero el alma en el cielo. Eso, hermano, es sabiduría divina encarnada en la vida cotidiana. Hablemos del don de piedad, ser hijo de Dios y hermano de todos. Piedad no es verse piadoso, no es rezar mucho, ni hablar bonito, ni ponerse con voz suave cuando se ora. El don de piedad es mucho más que eso. Es una ternura espiritual que el Espíritu pone en vos y en mí para que vivamos como hijos amados y tratemos a los demás como hermanos. Este don derrite la dureza del corazón. Nos hace amar a Dios no por obligación, sino por confianza. Nos hace servir no por cumplir, sino por cariño. Nos convierte en un hijo que disfruta estar con su padre. ¿Has notado que hay cristianos que hacen muchas cosas pero sin gozo? ¿O gente que reza pero no ama? ¿Que va a misa pero está fría? Eso pasa porque no se ha activado el don de piedad. Este don te devuelve la alegría de la relación con Dios. Ya no lo ves como un juez, sino como un papá. Y ese cambio interior revoluciona tu fe, porque todo empieza a tener sabor. El rosario, la misa, la lectura de la palabra, el servir, ya no lo haces por ser un buen cristiano, lo haces porque amás y punto. Este don también te hace más humano, te sensibiliza ante el dolor del otro, te impulsa a consolar, a perdonar, a estar presente. Si te sentís duro, seco, frío, indiferente, necesitas el don de piedad con urgencia, porque no basta con saber mucho de Dios, hay que vivir como hijo suyo. Y si no vivís como hijo, no podés ser un verdadero hombre de Dios. Hablemos del temor de Dios, que es realmente vivir con asombro y reverencia. Este don ha sido muy mal entendido. Muchos lo oyen y piensan que se trata de miedo, como si Dios fuera un ogro listo para castigar. Nada que ver. El temor de Dios es asombro, reverencia, conciencia viva de la grandeza de Dios y del horror del pecado. No es miedo a que Dios me castigue. Es dolor de pensar en ofender a alguien que me ama tanto. Por eso algunos santos preferían llamarlo amor reverente o temor filial, porque no nace del pánico, sino del amor profundo. Este don nos ancla en lo sagrado, nos hace cuidar nuestra alma, nos hace preguntarnos, ¿esto que voy a hacer ofende a Dios?
Nos aleja del pecado, no por moralismo, sino porque nuestra alma ya no soporta estar lejos de aquel que ama. ¿Querés dejar el pecado de una vez por todas? ¿Querés mantener firme tu pureza, tu fidelidad, tu obediencia? Entonces necesitas este don más que nunca, porque cuando el alma tiene temor de Dios, ya no negocia con el pecado. Lo odia, lo rechaza, lo llora. Y además, este don nos hace humildes, porque nos recuerda que Dios es Dios y vos y yo somos criaturas. Nos baja el orgullo espiritual, nos saca de la autosuficiencia, nos vuelve adoradores. En un mundo que ha perdido la reverencia, pues el temor de Dios es una llamada urgente a redescubrir lo sagrado. No podemos ser santos si no aprendemos a temblar de amor ante el Dios vivo. Bueno, pues aquí tenemos ciencia, piedad y temor de Dios. Tres dones que no nos hacen más religiosos, sino más reales, más humanos, más llenos del Espíritu. Tres formas en que Dios afina nuestra sensibilidad espiritual, nos ablanda el corazón y nos devuelve la capacidad de asombro. En un mundo que corre, que grita, que produce y que consume sin sentido, estos dones nos enseñan a detenernos, a escuchar, a amar y a adorar. Hoy te pregunto, hermano, ¿cuál de estos tres dones sentís que más necesitas? ¿Dónde estás más ciego? ¿Dónde estás más duro, más indiferente? El Espíritu está listo para darte lo que vos no podés fabricarte solo, pero necesitas abrirte, necesitas dejar que Él te revele el mundo como Dios lo ve, que te devuelva el corazón de hijo, que te ama, que te haga caminar en santidad, no por miedo, sino por amor. Bien, en el último segmento vamos a mirar cómo todos estos dones se pueden vivir en el tiempo ordinario, cómo se integran a la vida cotidiana, al trabajo, a la rutina, a la misa de domingo, al silencio de un cuarto. Porque el Espíritu no viene solo para lo extraordinario, viene para transformar lo ordinario en camino de santidad. No te lo perdás. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso y entramos al último tramo de este recorrido. Soy Leo Janón y ahora nos toca aterrizar todo esto en la vida real, en el día a día del hombre católico. Porque no basta con saber que existen 7 dones, ni con emocionarse espiritualmente al escucharlos. El Espíritu Santo no nos los dio para un retiro, ni para un momento especial. Nos lo dio para vivirlos en lo ordinario, en lo escondido, en lo que nadie ve. En este segmento queremos hablar de cómo estos dones se insertan en la vida concreta, en la rutina, en la liturgia del tiempo ordinario, en la familia, en el trabajo, en el silencio de nuestra habitación. Y es que uno de los grandes errores que muchos cometemos es pensar que el Espíritu Santo solo se mueve en lo extraordinario, que su acción se manifiesta en los milagros, en las conversiones dramáticas, en los grandes momentos, pero no. El Espíritu ama lo oculto, lo cotidiano, lo perseverante. Su fuego no es solo explosión. Muchas veces es una brasa constante que no se apaga. Y ahí en esa perseverancia es donde los dones se activan con más poder. Además, estamos en el tiempo ordinario, esa parte del año litúrgico que a veces subestimamos, pero la iglesia lo llama ordinario no porque sea aburrido o rutinario, sino porque es el tiempo del crecimiento, como cuando una planta ya brotó y ahora tiene que echar raíces. En ese tiempo el Espíritu quiere hacerte crecer, quiere formar en vos una vida cristiana sólida, estable, duradera, y para eso, pues necesitamos vivir cada día con los dones encendidos. Muchos cristianos viven Pentecostés como si fuera un punto final. Celebramos, nos llenamos, cantamos, ven Espíritu Santo, Creador, y después volvemos a lo de siempre. Pero el verdadero Pentecostés no se apaga. Es el inicio de una vida nueva. No termina cuando se apagan las velas rojas del altar.
comienza cuando vos y yo salimos por la puerta de la iglesia. El Espíritu Santo no quiere un lugar en tu agenda, quiere toda tu vida. Y sus dones son la forma concreta que Él permanece activo en vos. Cuando San Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, avivá el don de Dios que hay en vos. Porque los dones pueden dormirse, se enfrían, se apagan si no los alimentamos. Y para mantenerlos vivos hay que vivir con una espiritualidad constante, encarnada, concreta. No se trata de estar en un retiro cada mes. Se trata de vivir cada día con el Espíritu. ¿Tenés una oración diaria? ¿Le pedís al Espíritu que te guíe en lo pequeño? ¿Estás atento a sus inspiraciones? La iglesia nos recuerda, especialmente en el tiempo ordinario, que Dios no está de vacaciones. Su gracia sigue fluyendo, su espíritu sigue hablando y sus dones siguen activos si vos y yo les damos permiso. Así que no pongamos al espíritu en pausa hasta la próxima experiencia fuerte. Hoy, con nuestra jornada normal, nuestro trabajo, nuestro cansancio, nuestras conversaciones, hoy es el día para avivar el fuego. Ahora, el lugar por excelencia donde los dones del Espíritu se reactivan y se fortalecen es en la liturgia y los sacramentos, pero muchas veces los vivimos como costumbre, como ritual vacío y se vuelven, sin darnos cuenta, rutinarios. Hermano, si vas a misa cada domingo y salís igual que entraste, es porque no estás abriendo el corazón al Espíritu que te quiere transformar desde el altar. El Espíritu Santo actúa en cada misa, en cada palabra proclamada, en cada consagración, en cada amén que vos y yo decimos. ¿Queremos crecer en sabiduría? Escuchemos la palabra con hambre. ¿Querés crecer en consejo? Vamos al confesionario con humildad. ¿Queremos fortaleza? Comulguemos con fe y digámosle al Señor, dame fuerza para seguir luchando. La misa no es un requisito, es el lugar donde los dones se afinan, se reavivan, se fortalecen. Cada sacramento es un espacio donde el Espíritu actúa en profundidad, pero necesitamos estar despiertos, conscientes, disponibles. La Iglesia, como madre sabia, no nos da estos signos por costumbre, sino porque sabe que en ellos el Espíritu trabaja. Pero si vos vas con el corazón cerrado, si yo voy con el corazón distraído, frío, pues nos vamos a ir igual que como entramos. Por eso tenemos que vivir la misa como el gran taller del Espíritu. Y no vayamos solo por rutina. Vamos con el deseo de ser transformados. Porque ahí, en lo que parece común, está sucediendo lo más grande. Dios se da y quiere hacernos nuevos. ¿Cómo aprender y distinguir los 7 dones sin confundirlos? Esto es algo que yo creo que es muy importante por un tema de practicidad, para traer a conciencia siempre los dones. Muchos hermanos se sienten frustrados, yo incluido, porque escuchamos los 7 dones, los anotamos, los repetimos, pero después no logran quedar en nuestra mente, en nuestro corazón. No logramos recordar cuál es cuál, ni qué hace cada uno. Y eso nos impide orar con claridad o reconocer lo que Dios está obrando en nuestra alma. Por eso, hoy quiero aportar humildemente una guía práctica, algo sencillo para que no solo los memoricemos, sino que los entendamos como herramientas únicas, con un propósito específico en nuestra vida espiritual. Una manera eficaz que a mí me ha ayudado es agruparlos en 3 áreas. Primero están los dones del intelecto espiritual. Estos se parecen mucho y más o menos ahí pueden estar como relacionados, ¿no? La sabiduría, el entendimiento, la ciencia y el consejo. Yo les he llamado los dones del intelecto espiritual, ¿sí? O sea, nos ayudan a pensar como Dios, a juzgar bien, a ver con profundidad. Luego están los dones del corazón y la voluntad, la piedad y el temor de Dios. Y estos pues afinan nuestra relación con Dios y con los demás. Nos hacen más tiernos, más reverentes, más hijos. Y finalmente está el don del combate interior, la fortaleza. Y este es nuestro escudo. Este es el que nos mantiene firme en la lucha. Y por último,
pues también anotémoslas en la Biblia, en nuestra agenda espiritual, ¿sí? En el monitor de nuestro trabajo, en el espejo del baño o incluso en la refrigeradora, si eso nos va ayudando. Porque si nosotros no los nombramos, no los vamos a pedir. Y si no los pedimos, no los vamos a vivir. Tenemos que familiarizarnos con ellos, que formen parte de nuestro lenguaje de oración. Ahora, ¿cómo identificar los dones en nuestra vida y pedirlos conscientemente? ¿Cómo sabemos si un don está actuando en vos y en mí? No siempre vamos a sentir algo. Muchas veces el Espíritu actúa en silencio, con suavidad, sin estruendo, pero podemos reconocer sus huellas. Y cuando tomamos una decisión difícil y sentimos una certeza que no es nuestra, bueno, pues ese es consejo. Y cuando algo que antes nos parecía aburrido ahora nos conmueve profundamente, bueno, pues eso es entendimiento. Ahora, cuando dejamos de pelear por controlar todo y descansamos en Dios, pues eso es sabiduría. Cuando ya no reaccionamos con rabia, sino por compasión, bueno, pues eso puede ser piedad. Es decir, los dones no se buscan por separado, pero se pueden pedir uno a uno, según los vamos necesitando. Si estamos luchando contra el pecado, pidamos fortaleza. Si sentimos que nuestra fe se está enfriando, pues pidamos temor de Dios. Si tenemos que aconsejar a un hijo o tomar una decisión seria, pues pidamos el don del consejo. Es decir, el Espíritu Santo ama cuando le pedimos con confianza, con conciencia, con hambre de crecer. Hagámoslo en nuestra oración personal, antes de dormir, en la misa. Es en ese momento de silencio y digámosle, Señor, dame el don que más necesito hoy. Aviva en mí lo que está dormido. Y después, estémonos atentos, porque el Espíritu no falla. Cuando vos y yo oramos con fe y caminamos en gracia, los dones empiezan a manifestarse con claridad. No es magia, es madurez espiritual. Y así se forma un hombre de Dios. Así se levanta el discípulo de fuego. Bueno, ofrezcamos al Señor este tiempo de gracia compartida, para que lo sembrado en lo secreto del alma no se pierda, sino que madure como fruto del Espíritu en la vida diaria. Que esta palabra escuchada no sea solo recuerdo, sino chispa encendida que avive el fuego de los dones recibidos y nos impulse a caminar con coraje, con humildad y con fidelidad en la santidad de lo ordinario. Cerramos con nuestra oración. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo. Guía con tu ternura materna a la Iglesia peregrina. Protege y alienta al Papa León XIV en su servicio y despierta en nosotros el valor de vivir según el Espíritu, acogiendo sus dones con humildad, viviéndolos con fidelidad y compartiéndolos con alegría para renovar el rostro de la tierra. Que el testimonio de los santos no se apague ante la mediocridad, sino que encienda en nosotros el deseo ardiente de santidad. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.